La película muestra los orígenes del Joker y el proceso mediante el cual se ha formado este personaje. Es sobre todo una película psicológica que retrata la vida interior de Arthur Fleck antes de convertirse en el Joker. Está ambientada en los años 80. La historia comienza con Arthur, un payaso de profesión que ensaya su sonrisa delante del espejo mientras se prepara para su próxima actuación. Pero su sonrisa forzada al mismo tiempo que se le cae una lágrima nos lo dice todo. Desde el primer momento se nos enseña en paralelo el interior de Arthur y la situación social en Gotham, ya que justo después recibe una paliza de unos jóvenes en un callejón. Es decir, se le trata la decadencia personal y la decadencia social que irán en aumento a lo largo de la película. Va a terapia y tiene prescritos 7 medicamentos diferentes. Uno de los trastornos que tiene es que se ríe a carcajadas sin tener control sobre ello en los momentos más inoportunos. Por ejemplo, cuando se pone nervioso, cuando tiene miedo o cuando se avergüenza. En general, cuando tiene emociones negativas. La psicóloga le pide que tenga un diario donde pueda ir escribiendo cómo se siente, pero él lo usa también para escribir chistes pues quiere ser comediante. Una de las ocasiones en la que tiene un ataque de risa es cuando va en el autobús. Un niño se le queda mirando y él con su mejor intención le empieza a hacer caras, pero su madre se pone borde con él, así que por lo incómodo que se siente le entra el ataque y no puede parar de reírse. Incluso tiene una tarjeta con la que informa de su trastorno para usar en ocasiones como estas. Vive en una zona pobre de la ciudad con su madre Penny a la que cuida. A pesar de lo contradictorio que suene, ella le llama a él por el nombre de Happy. Desde hace tiempo espera respuesta a las cartas que ha estado enviando a Thomas Wayne, candidato a alcalde de Gotham. No deja de repetir que ha trabajado en la casa de ese hombre durante años, aunque esto ocurrió hace casi 30. Su intención es pedirle ayuda económica. Todas las noches ven juntos el programa de Murray Franklin, a quien Arthur idolatra, pues al fin y al cabo él entretiene a las personas en su trabajo y Murray es justo a lo que se dedica con su programa. Fantasea que él está en el público y Murray le invita a hablar. La gente se ríe de él porque vive con su madre, pero él trata de explicar que su padre les abandonó y él ha estado cuidando de ella, lo cual hace que el público cambie de opinión, incluso le aplauden porque dice que su propósito en la vida es hacer sonreír a las personas. En una pausa Murray reconoce que le ha gustado lo que ha dicho e incluso le dice que lo cambiaría todo por tener un hijo como él y se abrazan. Esto en realidad delata la necesidad que ha tenido de un padre. Un compañero de trabajo, Randall, le da una pistola para protegerse pues sabe sobre la paliza que recibió. Aunque se niega, al final se queda con ella. Justo después, en el despacho de su jefe, este le dice que tiene que devolver el cartel que los jóvenes le rompieron al darle la paliza o si no se lo quitará de su salario. Incluso le dice que es un tío muy raro, que todos piensan eso y que cae mal a todo el mundo. Él se queda atónito y sonríe en ese momento, pero después le vemos dando patadas a unos contenedores de basura. En una de las noches, volviendo a casa, conoce a su vecina, quien le dice que el edificio es horrible y hace el gesto de pegarse un tiro. Como la broma es del estilo de Arthur, se lo toma tan personal que se pone a seguirla hasta su trabajo, casi como un método de cortejo. A la noche siguiente le pregunta si la ha estado siguiendo, él no lo niega y la invita a salir. Suele ir a los clubs de comedia pues quiere llegar a ser un comediante, a pesar de que su madre le ha dicho que eso va a ser muy difícil pues él no es divertido. Le vemos en el público riéndose, pero en los momentos en que nadie se ríe y quedándose en silencio cuando todos se ríen. Un día en el trabajo, en medio de una actuación para niños en un hospital, se le cae la pistola al suelo enfrente de todos, lo cual provoca su despido y descubre que Randall ha dicho al jefe que Arthur ha querido comprársela. Después de ser despedido en el metro, ve a 3 hombres molestando a una chica y le entra un ataque de risa histérico involuntario llamando la atención de todos. La chica, aprovechando el momento, se va y ellos empiezan a meter con él hasta que le quitan la bolsa, que es cuando él deja de reírse y empieza a defenderse. Ellos comienzan a pegarle puñetazos y patadas. Y Arthur, estando tirado en el suelo recibiendo otra paliza, coge su pistola y los dispara matando a 2 de ellos mientras que el tercero casi se escapa. Mientras recoge sus cosas, hace un gesto de llevarse la pistola a la cabeza y pegarse un tiro, pero al final se pone a seguir al tercero, quien está herido, le alcanza y le mata también. Después huye desesperado y se esconde en los servicios públicos. Empieza un baile melancólico, pero en realidad se siente bien, se da cuenta de que realmente existe pues había pasado la vida dudando de ello. Al volver a casa eufórico, se va directo a la casa de su vecina y la besa. Regresa por última vez a su trabajo para recoger sus cosas y allí se habla del asesinato del metro, pero nadie sabe que ha sido él porque el asesino iba disfrazado de payaso. Gary le dice que siente que le hayan despedido, pero Arthur dice delante de todos que lo que ha pasado en realidad es que Randall le ha dado el arma. Después, en la tela aparece Thomas Wayne hablando sobre los asesinatos, defendiendo a las 3 víctimas del metro que han sido empleados de su empresa. Se menciona una corriente en contra de los ricos. Los desfavorecidos parecen estar del lado del payaso que los ha matado, pero Wayne llama cobarde e envidioso al asesino que se ha escondido detrás de un disfraz. Considera incluso que una persona que no ha conseguido llegar a nada en la vida es un payaso. Debido a un recorte de fondos por parte del ayuntamiento, se cierran los centros donde asiste a terapia. La propia psicóloga se muestra indignada con la situación y le dice que a ellos no les importa la gente como él y como ella. A partir de aquí se queda sin terapia y sin medicación.
Por fin llega el momento en que hace comedia en vivo, estando su vecina y novia en el público. El momento empieza bastante mal, pues le entra un ataque de risa por los nervios que intenta inhibir, dejándolos a todos alucinados. Como al final consigue hacerlo bien, sale con su novia por la ciudad para celebrarlo y ven en los periódicos la cara de un payaso, el supuesto asesino. Ella piensa que ese payaso es un héroe. En casa se pone a leer una de las cartas que su madre suele enviar a Thomas Wayne, donde pone que él es la única esperanza para ella y su hijo en común, Arthur. Debido a esto, ella tiene que confesarle que mientras trabajaba para Wayne tuvieron un romance y se quedó embarazada. Va a la casa de Thomas Wayne y allí se encuentra en la entrada a Bruce jugando. Arthur se mete en el papel de payaso como hace siempre al ver a un niño. La escena tiene mucho significado porque hay que deducir que el niño es el hijo de Thomas y en consecuencia ellos dos serían hermanos. Pero no, porque llega el mayordomo quien resulta que conocía a Penny y le dice que esa mujer trabajó allí hace años pero estaba enferma y sería por pensar que él es hijo de Thomas. Así que Arthur intenta estrangularle pero para porque Bruce está delante. Penny es ingresada porque unos policías la han estado interrogando sobre Arthur por los asesinatos del metro. Intentan interrogarle a él también pero sin mucho éxito. Estando junto a su madre en el hospital, ve el programa de Murray donde para su sorpresa emiten un vídeo con él en el club donde contó chistes y donde tuvo el ataque de risa. Pero si Murray enseña el vídeo es para burlarse. Mientras tanto, el descontento social sigue creciendo y surgen manifestaciones en contra de Wayne con personas vestidas de payaso. Resulta chocante que en las noticias diga que quiere ayudar a las personas necesitadas, pero ni siquiera contesta las cartas de Penny, quien le pide ayuda directamente. Aprovechando la ocasión de un evento en el que participa, se encuentra con él en los servicios y le cuenta lo de su madre, pero Wayne le dice que no es su padre y que su madre en realidad lo adoptó mientras trabajaba para él. Mientras Arthur era un niño, ella fue ingresada en el psiquiátrico porque estaba mal de la cabeza. Pero no le cree, se desespera, empieza a pedirle un poco de compasión, un poco de amor paterno y empieza a llorar a su manera, es decir, riéndose a carcajadas. Pero Wayne se lo toma mal, como es lógico, y le da un puñetazo. Este momento es bastante simbólico porque se ven dos clases sociales enfrentadas a nivel individual. Arthur representando a los pobres, a los enfermos mentales y Wayne a los adinerados y privilegiados. Para ver si todo lo que ha dicho Thomas es verdad, decide ir al hospital en que su madre estuvo ingresada y descubre que sufre psicosis alucinatoria, trastorno de la personalidad y que fue acusada de poner en peligro la vida de su hijo cuando era pequeño al no impedir que su novio abusara de él. Dándose cuenta de esto, le vemos hundido yendo a la casa de su vecina, su supuesta novia, y descubrimos también que en realidad ellos nunca fueron novios, sino que todo estaba en su cabeza. Ya en su casa se desahoga por todo lo sufrido riéndose. Va por última vez a visitar a Penny en el hospital. A pesar de que se ha considerado que tenía un problema psicológico debido a su risa, él piensa que en realidad no le pasa nada, que está bien y que él simplemente es así. Le dice que nunca ha sido feliz a pesar de que ella le ha estado llamando toda la vida Happy y que lo realmente gracioso es que suele pensar que su vida era una tragedia cuando en realidad es una comedia. Acto seguido coge una almohada y la asfixia. Como le han llamado del programa de Murray Franklin para asistir como invitado debido a que el vídeo que se emitió con él tuvo una respuesta muy buena por parte del público, se pone a ensayar su entrada y su posible actuación. Parece ser que su intención es suicidarse en directo, pues él siempre ha tenido la esperanza de que su muerte tenga más sentido que su vida. Mientras se está preparando, llegan sus excompañeros del trabajo, Randall y Gary, quienes han venido a consolarle por la muerte de su madre. Aunque Randall más bien viene a ver que ha contado Arthur a la policía sabiendo que fue él quien le entregó el arma. Este en cambio está muy contento de que su madre ya no esté y también de ver a Randall porque decide matarle. Le clava unas tijeras en la garganta y en la cara estando Gary delante, aunque él no le hace nada porque ha sido el único que se ha portado bien con él. Incluso le abre la puerta porque Gary no llega al ser enano. Desde que se ha enterado de la verdad y por la euforia que siente de haber matado a más personas, su madre y Randall, vemos cómo su actitud cambia por completo. Pasa de estar constantemente preocupado y melancólico a ser indiferente y mucho más relajado. A partir de aquí es cuando empieza a notarse por fin la personalidad que conocemos del Joker. Empieza a reír de forma auténtica. Ahora sus carcajadas ya no son involuntarias y ya no representan su sufrimiento. Al comienzo de la película le veíamos subiendo estas mismas escaleras en el peor estado de ánimo y ahora le vemos justo lo contrario. De camino al programa, los dos policías del otro día le ven desde lejos y se ponen a perseguirle por la ciudad y en el metro. Pero por suerte hay manifestantes vestidos de payaso por todas partes y Arthur consigue perderse entre ellos. Al cogerle a uno de ellos la máscara, empieza una pelea entre varios y los policías acaban en medio de todo ese jaleo. Por error, un policía dispara a un pasajero y todos los manifestantes se echan encima de ellos y les dan una paliza en el andén, mientras Arthur le dedica un baile y se va tan contento. Mientras está esperando en el camerino, ve las noticias y se ríe de lo que justo acaba de pasar en el metro. Murray viene a conocerle y Arthur se emociona al verle porque ha estado viendo este programa toda la vida y siente mucha admiración por él. Sin embargo, el hecho de que vaya vestido como payaso es un problema, pues hay manifestantes vestidos así y los asesinatos del metro fueron cometidos por un payaso. A pesar de todo, le pide que al entrar en el plató le presente como el Joker, y ensaya una vez más su número en el camerino. Antes de salir en directo, vuelven a echar el vídeo de Arthur con el que se ha hecho famoso, pero su cara dice mucho de lo que realmente piensa sobre el hecho de que se hayan burlado de él. De todas maneras, realiza una entrada espectacular, incluso besa a una señora mayor que suele participar en el programa.
La entrevista es tensa desde el principio por el tono burlón de Murray hacia sus lapsos de tiempo y el hecho de que mire su cuaderno para contar chistes. Para sorpresa de todos, confiesa que fue él el que asesinó a los 3 hombres del metro. Incluso confiesa que le parece divertido lo que ha hecho. No los ha asesinado para empezar un movimiento, sino simplemente porque eran unas personas horribles. Si él hubiera muerto, nadie se hubiera enterado, pero en cambio se lamenta la pérdida de esos 3 hombres solamente porque Thomas Wayne ha salido en la tele hablando de ellos. Y la gente como Thomas en realidad nunca se preocupa por las personas como él. Su discurso reforzará más las tensiones que existen en las calles, pues habla en contra del sistema, de lo mal que está la sociedad, de que nadie es capaz de ponerse en lugar del otro y que la sociedad deja de lado a los enfermos mentales. Le dice incluso a Murray que es una mala persona porque lo único que ha querido es burlarse de él invitándole al programa. Pero este le echa la culpa por los disturbios y por empezar un movimiento que genera caos. Arthur se defiende y le dice que esto es lo que pasa cuando se trata a los enfermos mentales como a basura, recibes lo que te mereces. En ese momento, en directo y delante de todo el mundo, le disparan en la cabeza. Pero esto no hace más que volverle más famoso aún. Si ya había manifestaciones hasta ahora motivadas por el asesinato del metro a favor del asesino payaso, lo que acaba de suceder empeora con diferencia la situación. Mientras va en el coche de policía detenido, Arthur ve cómo los manifestantes están fuera de control poniendo la ciudad en llamas y abucheando el coche de policía, no porque Arthur va detenido, sino por ser la policía. Otros que saben que va adentro chocan contra el coche usando una ambulancia para sacarlo. Se desmaya y lo ponen encima del capó hasta que vuelve en sí. En ese mismo momento coincide que Thomas Wayne, su esposa y su hijo Bruce salen de un cine e intentan escapar por un callejón, pero uno de los manifestantes le reconoce y les persigue. Antes de dispararle, le dice la misma frase que ha usado el Joker en la tele: tienes lo que te mereces. Dispara también a su esposa y deja vivo a Bruce. Esta es la conocida escena con la que comienzan las películas de Batman. Cuando comienza la tragedia del niño de 10 años Bruce, que será Batman en un futuro, nace el Joker y su movimiento, pues los manifestantes se unen a él y le escogen como símbolo y líder de sus protestas. Las burlas, el desprecio y el sufrimiento han ido en paralelo con la decadencia de la sociedad, pero ese mismo camino ha sido lo que ha llevado al nacimiento del Joker. Arthur ha dado voz al malestar social y la sociedad en general ha dado motivos a Arthur para ser quien es. Únicamente siendo el Joker ha recibido apoyo, respeto y reconocimiento. En una última escena le vemos encerrado en un hospital psiquiátrico de muy buen humor con su nueva psicóloga. Se ría a carcajadas, pero no como al principio cuando iba a terapia para desahogarse y reía de lo mal que se sentía, sino porque piensa en una broma de su estilo, tipo humor negro, y sabe que a ella no le haría ninguna gracia, pero eso ya no le importa. Nos damos cuenta de lo que pensaba porque justo después sale de la habitación dejando huellas de sangre a su paso.